Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en la Casa del Arquitecto, en este arquidiálogo. De verdad es un gusto que estén con nosotros en este espacio, pues que promueve la arquitectura, promueve la discusión, el debate y de verdad, pues muchas gracias como siempre a los arquitectos que acuden a este espacio, a la Casa del Arquitecto y que nos acompañan en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros el arquitecto Guillermo Buchan López. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias por estar aquí. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con estudios en vivienda, administración de proyectos de arquitectura y docencia. Además, es profesor de asignatura del área de proyectos desde 2009 y del seminario de titulación desde 2021 en la Facultad de Arquitectura. Colaboró con la Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales de la Facultad de Arquitectura desde 2007 hasta 2019, con participación en diversos proyectos para diversas instituciones públicas, locales y federales. Desde el año 2020 es el coordinador del taller de arquitectura de la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM. En 2017 funda GB Arquitectura, desempeñándose en el área de proyecto, construcción y supervisión en proyectos de casa habitación, clínicas, laboratorios, oficinas, hotelería, espacios públicos, entre otros. Bienvenido, arquitecto Guillermo Buchan. Gracias por acompañarnos en este arquidiálogo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy decidí enfocarme en una parte de mi trabajo que digamos que ha sido la principal, que tiene que ver con los proyectos para sector público. Entonces, les voy a platicar de 5 proyectos, que los 5 están destinados al sector público. Se han hecho desde diferentes instancias, ya les iré comentando de uno en uno. El primer edificio es la sede de la Auditoría Superior de la Federación, que en 2014 decide reunir todas las diferentes sedes que tenía. Como fue un organismo que fue creciendo con el tiempo a partir de su creación, fue instalándose en diferentes sedes, teniendo su sede principal en Avenida Coyoacán, en la Colonia del Valle, y tenían en el Ajusco un terreno muy grande, casi enfrente de Six Flags, que era su centro de esparcimiento, así le llamaban, y es ahí donde se plantea el proyecto. Y el proyecto justamente lo que pretende es reunir todo su personal y toda su infraestructura en una sola sede para eficientar toda su operación, ¿no? Entonces, este es el lugar, digamos. Esta es la carretera Picacho-Ajusco. Este es el Colmex. Y esta es una tienda de autoservicio. Y este es el terreno del que ellos disponían. El emplazamiento se da en muy buena medida por una presencia muy particular. Esta es una zona que es aledaña a esta área, que es un área de reserva,
y digamos que toda esta área es originalmente un bosque de encino. Y en el propio terreno de la auditoría, en la parte posterior, se mantiene el bosque de encino, y en el área donde se desplanta el edificio es un área que era una cancha de fútbol de medidas cercanas a las reglamentarias. Entonces era una zona que estaba rellena, nivelada, totalmente impactada. Y entonces eso prácticamente es lo que define el emplazamiento del edificio, ¿no? El edificio se da también, el proyecto se da en ciertas condiciones muy particulares que es importante como ir identificándolas en los diferentes proyectos, cómo se dan, que definen en muy buena medida cómo son los proyectos. En este caso, era importante ejercer una parte del presupuesto en un ejercicio fiscal determinado. Empezamos el proyecto en un septiembre y había que tener buena parte del presupuesto ejercido ese mismo año, ¿no? Entonces tenía que ser un proyecto súper veloz. eh, y, y en ese sentido, pues buscamos que la estrategia fuera tal que permitiera justamente ejercer el presupuesto, ¿no? Y entonces, con el programa que teníamos, que nos entregó la auditoría, había que empezar a trabajar una idea de proyecto. Sabíamos qué departamentos tenía la auditoría, cuántas auditorías especiales tenía, cuántas direcciones, etcétera. Normalmente las entidades de gobierno trabajan mucho con la normatividad de INDABIN, del Instituto de Administración de Bienes de la Nación, y hay cierta normatividad que permite de una forma más o menos, precisa, acercarse a una superficie a construir, que tiene que ver con todo su organigrama, identificar cuáles son los cargos que hay en el organigrama, las superficies que le corresponde a un subdirector, a un director, a un jefe de departamento. Se aplica un factor de servicios y de circulaciones, y con eso tenemos una superficie, ¿no? No recuerdo cuál era la superficie que teníamos de origen, pero entonces, con base en eso, podemos estimar más o menos el tamaño de lo que había que construir, pero habría que en paralelo tener que ir precisando el programa, ¿no? Entonces, este es un edificio de 64,000 metros cuadrados construidos en 14 niveles. Si me, si me pueden ayudar con el, porque no pasó. Y bueno, entonces sabíamos que iba a ser una cosa grande, sabíamos que el impacto iba a ser importante, y teníamos que ver la forma de moderar ese impacto de alguna forma. Y por otro lado, teníamos también una condicionante de estar, digamos, rematando el conjunto de Teodoro, que empieza en la Universidad Pedagógica Nacional, luego el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, ¿no? Entonces, la carga era más o menos significativa. Buscamos que fuera un edificio que, a pesar de su volumen, tuviera algunos ángulos donde se percibiera muy esbelto. Y entonces el edificio que resulta en ese sentido es este que vemos, con un cuerpo central, que en la planta vamos a ver a qué corresponde, y luego dos cuerpos laterales con un ancho total de unos 40 metros, pero que tiene un fondo de 140 metros. Entonces, obviamente eso implica que en ciertos ángulos se ve un edificio muy, muy grande. Y
bueno, aquí me regreso un poquito, ahora que de repente se agarra y de repente no. ¿Me puedes regresar un poco más? Que creo que se pasaron varias. Eh, y entonces, bueno, ya vieron más o menos de qué tamaño es el edificio. Es un edificio de 14 niveles y como les decía, de 40 por 140 metros la envolvente. Prácticamente, si quieres en la anterior. Prácticamente el edificio ocupa el área que tenía la cancha anteriormente, un poco más de lo que era la cancha. Y por otro lado, también dentro de las condicionantes encontramos que como estaba relleno el terreno, pues había que identificar qué era el relleno y tratar de tener también la menor excavación posible, ¿no? Ya con la mecánica de suelos se vio que el relleno era un relleno mixto, que había que sacarlo porque era totalmente inadecuado para desplantar, pero sabíamos que debajo de eso teníamos suelo de roca basáltica que en ciertos momentos llega a tener resistencias de 400 toneladas por metro cuadrado, o sea, una resistencia sumamente alta. Eh, y que por otro lado tiene ciertas condiciones como que pueden presentarse cavernas y otras condiciones muy, muy particulares, ¿no? Entonces, el edificio eh, hacia la carretera justamente se enfrenta con el lado corto y busca irse hacia el fondo del terreno, ¿no? Se buscó en la zona del fondo preservar un área de reserva ecológica, que era donde teníamos de origen ya un bosque de encinos. Se hacen ahí ciertos trabajos para poder tener un área de esparcimiento de muy bajo impacto y también tener algo de saneamiento. Y por otro lado, teníamos preexistencias como un edificio, me parece que de 5 niveles en esta zona y algunas bodegas de un solo nivel en esta zona, ¿no? Entonces se genera un área de acceso con un motor lobby, acceso al estacionamiento, una plaza y luego ya el edificio en tres entreejes principalmente, ¿no? Eh, Toda la estructura, por si fuera poco, toda la estructura es una sola estructura que, como les decía, tiene 140 metros de largo. Nos pudimos permitir eso por las características del suelo, no había posibilidades de hundimientos diferenciales. Sin embargo, pues sí, los esfuerzos de sismo a torsión llegan a ser importantes, de tal forma que hubo que anclar parte de la cimentación. Se genera un entreje central que tiene los servicios y los núcleos de circulaciones y luego dos alas que albergan propiamente los trabajos de los espacios de oficinas, ¿no? Entonces se ve claramente aquí en el corte transversal. Este es, digamos que la parte que le da rigidez a todo el edificio y hacia los costados tenemos las áreas que necesitan iluminación, ventilación natural, un claro más amplio. El edificio está resuelto con una estructura porticada de acero. Son marcos rígidos de acero en claros de 12-20 por 12-20, salvo el entreje central que es ligeramente más estrecho, y con losas macizas de concreto, ¿no? Las losas macizas para evitar recubrimientos ignífugos y demás, ¿no? La estructura, los marcos están protegidos, pero las losas ya no es necesario protegerlas, ¿no?
Los dos primeros niveles son dos niveles que se destinan al contacto con el exterior principalmente, es la planta de acceso y servicios, ¿no? Entonces, en estas plantas encontramos el vestíbulo principal, registro, un auditorio en esta zona, que fue un requerimiento ya también de último momento y que hubo que adaptar al proyecto que ya estaba bastante avanzado. Eh, a partir de esta planta de acceso también tenemos acceso al estacionamiento que se desarrolla en estos 5 niveles, haciendo una crujía en rampa y la otra crujía a nivel para poder ir subiendo. Y a partir del nivel 7 empiezan los pisos de oficinas, ¿no? La parte, los 3 niveles inferiores son las partes, digamos, operativas de la auditoría, todas las que hacen que la auditoría pueda hacer su trabajo esencial. Y las 4 superiores son la parte sustantiva de la auditoría, ¿no? Las auditorías especiales y, y el, y el área de dirección, ¿no? Esta es la planta de acceso. Aquí, bueno, se llega desde la plaza en esta zona. Buscamos un acceso que, si bien no nos podíamos permitir un atrio a altura múltiple y demás, porque el programa ya estaba muy compacto, sí que tuviera una riqueza espacial que le permitiera definirse como tal, ¿no? Entonces, logramos una altura doble hacia abajo, de tal forma que uno entra en un entrepiso, digamos, de altura estándar, de hecho un poco más baja que los demás, y avanzando un poco es donde se abre el espacio, más bien hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Aquí se baja al auditorio que está justo debajo de la plaza y del vestíbulo. Y por este puente se llega a área de recursos materiales, finanzas y demás, aquellas áreas que tienen más contacto con la gente de fuera, ¿no? En este entreje de servicios hay 3 núcleos. Este que tiene escaleras de emergencia, los 3 tienen escaleras de emergencia. Este tiene un elevador de servicio. Estos son los elevadores principales, 6. Y por acá hay un elevador privado que llega hasta la oficina del auditor superior. Luego vienen las plantas de estacionamiento que en general son tipo, tienen sus particularidades la primera y la segunda. Como les comentaba, de un lado se hace la rampa de tal forma que aquí se hace el cambio completo de nivel y luego este está a nivel, ¿no? Entonces, pues, esto implica que, por ejemplo, cajones para personas con discapacidad estén del lado que está a nivel, lo más cercanos posibles a los elevadores y demás, ¿no? Esta es una planta típica de oficinas. Eh, algo que sucedió en el proceso de diseño, como les decía, el programa no estaba del todo definido y teníamos que mandar a licitar la estructura, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, pues lo más conveniente consideramos era que la estructura estuviera un poco sobrada en cuanto a generación de espacio y que en un momento dado, si lográbamos que el programa se resolviera en una superficie menor, pudiéramos tener algunos espacios como estos que se volvieron como terrazas. Entonces, eso se volvió una parte muy importante del edificio porque logramos que dentro de esa masa de repente hubiera patios a doble altura, a triple altura. En algún momento pensamos que incluso podríamos tener áreas de oficinas donde tuviéramos dobles alturas. Finalmente
ya en el proceso de obra sucedió que el programa volvió a crecer por alguna reforma en términos de vigilancia del ejercicio del recurso, y entonces tuvo que crecer la plantilla de la auditoría y entonces se perdieron por completo esas dobles alturas, pero se logró tener estos patios que son una parte muy importante del edificio, ¿no? En toda esta zona central, como les decía, están los núcleos, pero también hay zonas, por ejemplo, de archivo, salas de juntas, zonas que no son para el uso cotidiano, que tienen cierto pues, uso programado, que pueden estar con ambiente controlado, etcétera, ¿no? Y las alas más amplias tienen en las cabeceras todas las áreas de dirección, y en la zona central, digamos que la parte principal de la fuerza de trabajo de la auditoría, ¿no? Algo que surgió también ya avanzado el proyecto fue este núcleo de escaleras. La idea inicial era que la circulación entre los pisos de oficinas, que son 7 prácticamente, se diera por las escaleras que ya teníamos, pero estas escaleras se decidió en un momento dado dejarlas únicamente como escaleras de emergencia, y fue necesario implementar una escalera adicional, que fue esta. Se vació todo el tablero y se hizo una escalera lineal acompañada de una altura múltiple a los 7 niveles, ¿no? Entonces llega uno ya sea de elevadores o desde esta escalera a la zona vestibular. Desde elevadores hay una zona de control para ir hacia un lado o hacia otro, y hay otro paso libre ya entre la gente que está dentro de las salas del edificio, ¿no? Y prácticamente así son todos los niveles. El nivel superior, el último nivel, digamos, que es donde está la oficina del Auditor Superior de la Federación, tiene bastantes peculiaridades que no vamos a ver. Tienen, por ejemplo, ellos graban un programa de televisión, entonces tiene un set de televisión, y en fin, ¿no? Muchos requerimientos muy particulares, ¿no? Bueno, se decidió que el contenido programático tenía que ser visto en el volumen. Entonces, la parte de estacionamiento buscamos que también tuviera las mayores posibilidades de ventilación, pero que no estuviéramos viendo los coches todo el tiempo, ¿no? Entonces sí se decidió hacer un recubrimiento con una celosía. Es una celosía que hubiéramos querido que fuera de madera, pero es de plastimadera, ¿no? Eh, y luego ya los pisos de oficinas son una envolvente doble, eh, que vamos a ver un poco más adelante en una foto. Hay una capa exterior que es de muro cortina, y una capa interior con un sistema de cancelería que abre donde es necesario, y que va de piso a techo en cada nivel, ¿no? Entonces esto permite que haya una capa de aire que fluye, porque están separadas y abiertas desde abajo hasta arriba. Y entonces el aire fluye entre las dos fachadas. eh, y bueno, también permite que al abrir las ventanas no haya ráfagas de aire directas, etcétera, ¿no? Entonces, la idea ahí es que haya un comportamiento térmico muy eficiente. Se tiene instalado un sistema de aire acondicionado en todas las áreas de oficinas, pero su uso pues, se ve limitado a pocos periodos del año, gracias a esta solución de fachada, ¿no? En la parte superior se dejó una azotea que es una azotea útil. Vamos a ver también alguna foto por acá adelante.
Esta parte del núcleo central es la que da más rigidez a toda la estructura. Para tener un montaje eficiente, se hizo con una estructura compuesta. Entonces tiene una estructura de montaje metálica para permitir todo el montaje de la estructura metálica sin interrupciones, y detrás de esto se venía colando el concreto ya al ritmo que el concreto necesita, ¿no? Este es el vestíbulo del auditorio. Uno llega del vestíbulo principal acá arriba y se desciende hacia esta zona, que por otro lado es una zona que también tiene una relación importante con el exterior, hacia una especie de foro abierto, y aquí se entra al auditorio. Es el auditorio. El auditorio, como les comentaba, fue un requerimiento de último momento, ya con la estructura licitada, o sea, ya no había mucho para dónde hacerse, ¿no? Entonces, es un auditorio que tiene una proporción, a lo mejor no la más conveniente, es muy alargado. Entra en el claro de 12:20, ¿no? Es un auditorio para 300 personas. Y entonces, bueno, la solución más práctica que encontramos fue ir hacia abajo en la excavación. Todavía estábamos en momento de hacer eso, y mantener la estructura como estaba diseñada, nada más profundizando un poco en esta zona frontal, ¿no? Que es la zona frontal del edificio. Este es el espacio de 7 alturas con la escalera de intercomunicación. En general, los plafones se resolvieron de esta manera, con tabletas de madera. Buscamos que el pleno fuera muy accesible por cuestiones de mantenimiento, y que entonces pues, fácilmente se pudiera tener acceso a instalaciones, a equipos, y por eso esa fue la solución, ¿no? Este es el foro hacia el que da el vestíbulo del auditorio. Bueno, a pesar de que se trató de minimizar la excavación, pues definitivamente había que conformar la plataforma donde se desplantaba, abrir cajas para las zapatas. Las zapatas fueron zapatas de, si no mal recuerdo, 4x4 metros aproximadamente. Entonces, pues había mucha piedra producto de la excavación. Se buscó pues usar mucha de la piedra que había disponible, y bueno, también pues que eso fuera parte de la expresión de los espacios exteriores sobre todo, ¿no? Este es el área del vestíbulo. Aquí vemos el foro, pero lo vemos, digamos, desde la planta de acceso. eh, y por acá al fondo vemos el edificio preexistente, ¿no? Este es uno de los jardines en los pisos de oficinas. Bueno, no son propiamente jardines. Un poco la idea es que sí fueran como jardines. Tienen vegetación, jardineras, tienen de la doble capa de vidrio. Esta es la exterior. La exterior aparte tiene estas ventanas que permiten que la fachada también tenga un poco más de juego. La fachada exterior corre por enfrente de los patios, y esta fachada interior que viene a lo largo del piso por fuera, en estos casos pues, se remete, ¿no? Y entonces esto sucede entre las dos fachadas. Vemos por aquí también unos elementos que son repisas que buscan optimizar la luz natural. Entonces está diseñado para que la incidencia solar rebote hacia adentro y tengamos un poco mejor de uso de la luz natural, ¿no?
de tal forma que también las luminarias pues, estén prendidas el menor tiempo posible. Hay un sistema que viene en líneas, en todas las líneas de luminarias en diferentes circuitos que están relacionados con un regulador de intensidad y con celdas fotovoltaicas, perdón, con fotoceldas, de tal forma que en función de la intensidad que se detecta, sea la intensidad en la que está prendida la luminaria, ¿no? Este es el área del vestíbulo hacia el auditorio. Digamos que el auditorio quedaría de este lado y hacia el otro lado viene el comedor, que también es un comedor bastante grande para todo el personal. El personal que labora en este edificio ronda las 3,000 personas, ¿no? Bueno, el siguiente caso se da prácticamente inmediatamente del anterior. De hecho, bueno, los proyectos se suceden, pero mientras se hace el proyecto se hace la obra de la auditoría. Y en ese sentido pues, se retoman muchos conceptos, ¿no? Pero también de entrada, pues nos encontramos con la misma situación, ¿no? Y bueno, también ya habiendo visto que era algo que podíamos hacer, es así, pues sí, licitemos en 3 meses, no pasa nada, ya tenemos la estructura, lanzamos la estructura por delante y mientras vemos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces, de igual forma, se empieza en el último cuatrimestre del año y se lanza la licitación de estructura antes de terminar el año, ¿no? Entonces, esto les permite, por ejemplo, a los contratistas tener una adquisición de todo el acero, tener el ejercicio ahí sin que necesariamente esté puesto en su lugar, ¿no? Este es un proyecto que se da en el contexto, por un lado, de las ciudades judiciales que empiezan a darse a lo largo del país, y por otro lado, en el contexto también de el nuevo esquema de justicia basado en los juicios orales, ¿no? Entonces, este es el conjunto de la ciudad judicial de Tlaxcala. Esta es la carretera Tlaxcala-Huamantla, poquito después de la desviación viniendo de Tlaxcala. Y el área que se asigna al tribunal es esta. El tribunal original, bueno, el tribunal anterior está en el centro histórico, muy, muy apretado, con algunas sedes en el mismo centro, pero disperso, ¿no? Y de alguna forma nos toca repetir un poco la situación en cuanto a tratar de, más bien en cuanto a tener que amalgamar toda la dependencia en un nuevo lugar, ¿no? Entonces, esta es el área que se nos asigna y este es el edificio principal. Es un edificio de 40,000 metros cuadrados construidos. Se repiten varias cosas, entre otras, la longitud vuelve a ser alrededor de los 140 metros. En este caso es bastante más ancho, es un edificio de 60 metros de ancho. Tiene 3 niveles y medio. Aquí vemos la planta de sótano. Es un terreno que viene con una pendiente descendente desde la carretera hacia acá y finalmente ya a unos, serán 200 metros, una cosa así, remata la pendiente en una cañada. Y entonces, bueno, este terreno tiene una pendiente que nos hace desplantar, digamos, de forma irregular, ¿no? Con una
un lado del edificio que desplanta a un nivel y otro lado que desplanta a otro nivel. Eso por un lado en cuanto al emplazamiento. Por otro lado, otra vez es un terreno que tiene una presencia importante de arbolado y entonces también ante la situación de tener que acomodar una cosa tan grande en un terreno como este, pues buscamos la menor afectación posible de la vegetación, ¿no? Entonces se da un área de reserva en esta zona que era la más arbolada. Y aquí, pues sí, la intención original era, vamos a ver más adelante este espacio, era tratar de preservar árboles en ese espacio, pero definitivamente cuando llegamos a ver los primeros movimientos de tierra, ya no había nada en esa área, ¿no? Ya habían limpiado todo y pues ya no pudo preservarse nada de eso, ¿no? Bueno, esta es la envolvente del edificio principal. Esta es una plaza de acceso. Este es un edificio de control de acceso. Por acá este es el edificio que es una planta de tratamiento y las cisternas. No mencioné en el anterior, se repiten un poco los sistemas. Toda la descarga es tratada, son, digamos, descarga cero, y toda el agua tratada es reutilizada en muebles sanitarios principalmente, ¿no? Toda el agua de lluvia es captada y es potabilizada, y ya potabilizada se vierte a la cisterna potable, ¿no? Entonces, buena parte del año no hay demanda de agua potable de la red, sino que se autosatisface, ¿no? Luego, hacia acá viene bajando una escalinata de acceso para conectar a un estacionamiento que forma parte del conjunto de la ciudad judicial y que sería el estacionamiento público del tribunal, ¿no? Este estacionamiento que vemos aquí es un estacionamiento que se tiene acceso por esta vialidad. Aquí se sube, como viene subiendo el terreno, y está destinado prácticamente a jueces, magistrados y personal. Esta zona, ya también avanzado el proyecto, surge porque es necesario, como se dan juicios orales aquí y hay imputados, pues es necesario un área donde puedan recibirlos, donde los puedan tener aislados, y tenerlos ya en la sala de juicios cuando sea necesario. Este tiene un sistema de circulación bastante peculiar que es el edificio de los elevadores, porque aquí vemos 3 núcleos que tienen su contraparte de este lado. Son 6 núcleos de circulaciones privadas, ¿no? Parte de los temas de los tribunales es que hay que proteger a los jueces, ¿no? Jueces y magistrados. Entonces, desde este estacionamiento, mediante túneles, se tiene acceso a estos núcleos y de este lado, pues están directamente al estacionamiento, ¿no? Luego en este extremo tenemos la subestación y tenemos un patio de maniobras que tiene acceso desde este lado para atender el área de servicios principalmente. El estacionamiento, entonces, empieza a un nivel más abajo con la pendiente del terreno y luego ya del otro lado tenemos esto, ¿no? Los túneles vienen en un momento dado de este lado y suben aquí. Aparte de esos 6 núcleos de circulaciones privadas, hay 3 núcleos de circulaciones públicas que vamos a ver un poquito más adelante. Otra condicionante de este edificio es que querían que tuviera crecimiento posterior. Entonces, se genera también una estructura, digamos, como
tope, completa, pero luego se vacían algunas zonas, entonces hay unas partes que tienen 3 niveles, otras que tienen 2, otras que tienen 1. Este nivel, que es el nivel de acceso, digamos, es la planta de juzgados, que es el área que tiene más visitantes. Luego viene el área de magistrados y luego viene el área de dirección, que ya son mucho menos servicios, ¿no? Entonces también en ese sentido, las áreas pues, se van reduciendo hacia arriba y eso va permitiendo que se vayan abriendo esos espacios, ¿no? Que se volverían más tarde jardines, porque también es importante tener áreas de esparcimiento para cuando la gente va a estos temas y que tiene que esperar mucho tiempo y todo eso, pues que haya lugares donde puedan estar, ¿no? Entonces, bueno, este es el edificio ya al final, este es el control de acceso. Desde aquí se llega del estacionamiento público. Este arbolito, pues finalmente no resistió. Buscamos que se integrara aquí al control de acceso, pero no sé si sigue ahí o ya lo habrán derribado. Y bueno, tenemos un ala, tenemos un atrio central y luego el otra ala. Y con estos cambios de nivel que se van dando, ¿no? Bueno, un poco más de detalle la planta de sótano, que ya comentamos. Luego está la planta baja. Digamos que está organizado en 3 grupos de 4 módulos, siendo cada uno de estos un módulo. Cada módulo de 2 tableros. La estructura es también una estructura continua, única. Lo que sí se separa de la estructura son los núcleos de circulaciones. Entonces es una estructura completa, toda esta, y son estructuras independientes, estas de los núcleos, ¿no? En cada entreje donde se dan los núcleos, se vacían estos entrejes para tener patios, jardines. En este caso se amplía un poco y es el acceso principal. Entonces uno entra por esta escalinata desde la plaza y se tiene todo este atrio para distribución, ¿no? Todo esto son propiamente juzgados. De este lado tenemos las salas de juicios orales. Estos también son juzgados. Aquí tenemos una cafetería y un salón de usos múltiples. Y esta es una sala de plenos. La sala de plenos originalmente estaba planteada como un cuerpo independiente en el exterior, pero después se solicitó que ese cuerpo se evitara y que nos compactáramos ya con la estructura en construcción. Entonces tuvimos que meterla ahí. Y bueno, pues ya llega el momento en el que uno se acostumbra a tener que meter esas cosas en algún lado y resolverlo lo mejor que se pueda, ¿no? Este es primer nivel. Estos son los elevadores públicos y hay una escalera central nada más, ¿no? Hay escaleras de emergencia públicas que se dan en estas zonas. Entonces, digamos que toda esta parte es como de distribución pública y de los núcleos privados, alcanzan a ver aquí una franja que se vuelve una circulación que liga toda el ala y que divide como en una parte totalmente privada de jueces y magistrados de cada lado, ¿no? Y que separa de lo público, ¿no? Entonces, uno puede entrar más o menos libremente a toda esta zona, ya cuando tiene uno un asunto que tratar aquí, entra a esta zona, pero definitivamente acá, pues, el público no pasa, es de uso exclusivo
del personal del tribunal, ¿no? Y empiezan a aparecer las terrazas, ¿no? Y en el último nivel, pues ya son componentes prácticamente de operativos, ¿no? Ya de recursos materiales, administración, cuestiones de este tipo y la propia dirección, ¿no? Bueno, en ambos casos, tanto Auditoría Superior de la Federación como en este, el emplazamiento tiene mucho que ver con el espacio que era disponible para la cosa que había que plantar ahí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las orientaciones no son las mejores. Y en este caso, se decide resolver con esta celosía, que es una celosía que se analizó. Teníamos una asesora especialista en iluminación natural que nos fue dando parámetros para poder ir definiendo los elementos en cuanto a su separación, sus profundidades, sus ángulos, ¿no? Y un poco con con todos estos estudios que se fueron dando, se resolvió la celosía de esta forma. Este proyecto, yo hice la coordinación de arquitectura, igual que en auditoría. Eh, en este caso, el coordinador general fue el arquitecto Jorge Tamés. Y Jorge, desde el principio, bueno, él trabajó el anteproyecto desde antes con el tribunal. Todavía hubo cambios más o menos fuertes cuando empezamos a desarrollarlo. Pero una de las directrices que él tenía era retomar ciertos elementos de la arquitectura tlaxcalteca que él tenía identificados en uno de sus croquis magistrales, ¿no? Y entonces, estos eran, por ejemplo, en el Palacio de Gobierno, recubrimientos de barro. Detalles, en el caso del Palacio, son los enmarcamientos principalmente en blanco, eh, y el uso de la piedra también, ¿no? Entonces, bueno, teníamos más o menos a cierta disposición un banco de piedra del que se pudo trabajar todos estos elementos. El blanco se fue a la celosía, que además nos permitía aprovechar al máximo la luz natural, rebotándola lo más posible hacia el interior, y la envolvente general que existe incluso detrás de la celosía en barro, ¿no? Barro que además es de producción tlaxcalteca, por ahí sí va un comercial, Nova Ceramic, que está instalado a 20 minutos de aquí. Entonces eso era así como, no había de otra, ¿no? Esta es la escalera central del atrio, y el atrio que tiene en el centro las tres alturas, y bueno, incluso la cubierta central está todavía por arriba de las tres alturas, y, eh, y las circulaciones horizontales que van distribuyendo a cada una de las salas, ¿no? Entonces, barro en toda la envolvente de cada uno de los módulos, eh, y la celosía solo por el exterior, ¿no? Plafón similar al de la Auditoría Superior de la Federación, con unas características particulares por la madera disponible en el sitio y por otras cuestiones. Y estos, entre barandales y faldones de placa de acero oxidado. Bueno, la intención de que los jardines estuvieran presentes no murió con la tala imprevista de los árboles, y definitivamente era una de las intenciones principales del proyecto por el sitio en el que está desarrollada la ciudad judicial. Y entonces, bueno, fue algo que se fue incorporando en todo momento, ¿no? Entonces, estos son algunos de los patios que suceden entre los módulos de salas de juzgados, eh,
que algunos corresponden con circulaciones y otros no. Este que vemos aquí, que está forrado también con placa, es una de las circulaciones de jueces que pasa por allá atrás. En muchos de los casos, pues la circulación se da por el interior del edificio, pero en estos casos se da en estos puentes, ¿no? Entonces está a una altura tal que proteja el paso. De todas formas, buscamos que hubiera cierta transparencia, ¿no? Cierto paso de luz. Esta es una de las áreas que está prevista para crecimiento posterior y que de origen es una terraza. El control de acceso, el edificio de control de acceso. Aquí vemos la escalinata que da acceso al edificio principal, el edificio de control de acceso y la sala de plenos. Bueno, este tercer proyecto se da en un contexto también pues bastante particular. Estos tres proyectos, incluido el CRIM, se hacen digamos, desde la Facultad de Arquitectura, la coordinación de vinculación, ¿no? Entonces, la coordinación de vinculación fue contratada o ha sido contratada para hacer muchos proyectos arquitectónicos de diferentes dependencias de gobierno a diferentes niveles. Y en este caso particular, en 2019, es todo un evento porque aparece SEDATU con sus grandes programas de mejoramiento urbano. Y en 2019 lo desarrolla a partir de un convenio con la facultad y se hacen, me parece que 80 y tantos proyectos, ¿no? Entonces son tantos proyectos que la gente que trabajábamos habitualmente en vinculación no nos damos abasto. Se convoca a muchos más arquitectos en general de la facultad. Y son proyectos que se hacen, pues como se había trabajado siempre en vinculación, ¿no? Con coordinadores, profesores y fuerza de trabajo entre egresados y alumnos, ¿no? Y de forma muy importante, alumnos, ¿no? Los equipos de trabajo en los tres casos que estamos viendo de inicio están formados en muy buena parte por alumnos de servicio social, alumnos de práctica profesional y alumnos que después de estas dos requisitos que tienen que cubrir se quedan como dibujantes o como diseñadores incluso, ¿no? Entonces eso genera una dinámica muy padre en el trabajo. Es una dinámica que implica que seguimos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que de repente hay que invertirle un poco más de tiempo al proyecto por esta situación, pero pues que tiene otras aristas que son muy valiosas para la facultad, ¿no? Entonces, eso ha sido como lo maravilloso de la coordinación de vinculación. Y en este caso particular, pues se rebasa enormemente, ¿no? El espacio disponible en la facultad es totalmente insuficiente. Muchos terminamos trabajando en nuestras propias oficinas. En fin, ¿no? Se dan una serie de situaciones totalmente inusitadas. A mí me asignan 3 proyectos y uno de ellos es este. Es un centro de rehabilitación Solidaridad, el municipio de Solidaridad en Quintana Roo, mejor conocido como Playa del Carmen. Bueno, ya mucho se ha comentado de la situación que se da en este tipo de urbanizaciones, ¿no? Entre lo que sucede en una vía principal de distribución como esta y la costa, ¿no? Entonces, de este lado tenemos todo el desarrollo turístico y de este otro lado
pues vive toda la gente que viene a trabajar acá para los turistas, ¿no? Con condiciones de precariedad, de falta de equipamiento, etcétera, ¿no? Entonces, parte de lo que en un principio busca el programa de mejoramiento urbano, pues es actuar sobre esas zonas, ¿no? Y bueno, el terreno que se nos asigna es un terreno que está hasta acá. Es este es el edificio y que está aledaño a otro terreno que es objeto del programa de mejoramiento y se hace un parque. Este parque se lo asignan a Eduardo Navarro eh, y, y a mí me asignan el CRIM, ¿no? El CRIM, bueno, es su función, forma parte del sistema de salud, ¿no? Y su función es atender a gente que necesita rehabilitación física, básicamente. Otra vez son terrenos que tienen una presencia vegetal importantísima. En estos terrenos no había prácticamente nada. En este del parque no había nada construido y en este ya estaba construido esto. Pero todo lo demás era vegetación, ¿no? Vegetación selvática, baja. Entonces, buscamos, de alguna forma yo diría que es una constante, al menos en estos 3 proyectos, un esquema compacto, lo más compacto posible, tal que permita preservar lo más que se pueda del terreno natural, ¿no? Pues por su función, pues es un edificio que no puede irse a muchos niveles, también por su entorno urbano, ¿no? Entonces es un edificio que se resuelve en 2 niveles, en principio en 2 edificios. Ahorita está construido solo este edificio, que es el edificio que tiene todas las funciones sustantivas, y un edificio que tendría todo el programa complementario. En planta baja tenemos, bueno, áreas de consulta, de trabajo social, por ahí hay un taller de órtesis y prótesis, un tanque terapéutico, el área principal de mecanoterapia, un área de terapia al exterior y un área de servicios, ¿no? Una plaza que se da entre los 2 edificios y que en una primera etapa pues tiene una muy buena relación con un área vegetada acá al frente, ¿no? Que después pues tendría que sufrir también un poco una merma con la presencia de este edificio, ¿no? Hay un elevador, pero aún así pues, se busca que haya una vía de acceso que no dependa del elevador, ¿no? También ante la imposibilidad de tener 2 elevadores, el mantenimiento y estas cosas, se prevé que exista esa opción, ¿no? Estas 2 áreas, tanto la del tanque terapéutico como mecanoterapia, son a doble altura. Luego tenemos una serie de consultorios, vestíbulo, circulaciones, servicios y espacios a doble altura también para tener algo de altura en la sala de espera, principalmente. Entonces, bueno, aquí vemos más o menos el esquema cortando por el tanque, ¿no? Con las alturas y ya el general, ¿no? Una particularidad de este edificio es esta cubierta, que es un escudo térmico. Entonces, digamos que es una cubierta adicional que está en un esquema como de dientes de sierra y que busca abatir al máximo el uso del aire acondicionado. Entonces, los dientes de sierra están orientados al norte, bueno, lo más norte que se puede, ¿no? Y pues se vuelve también parte importante de la expresión del edificio, ¿no? El resto
de la expresión está dada por estos materiales, que son materiales que en algún momento se definieron como parte de la imagen que se buscaría en todas las acciones del programa. El programa en esta primera etapa trabajó sobre las zonas de frontera, principalmente en el norte y en el sur, y casos como este. Y pues la verdad es que fue un material que, si bien es un material muy noble, pues implicó costos importantes de traslado, ¿no? Porque también es Nova Ceramic, pero ahora no está en Tlaxcala, sino en Quintana Roo, ¿no? Entonces, llevar todo ese material para allá fue un costo importante, ¿no? Pero bueno, ante la solicitud de que esa fuera la imagen que uniera a todo el programa, pues se trabajó de esa forma. Y buscamos que la fachada fuera muy cerrada, también para reducir la ganancia térmica de forma importante. Y aún así pues, lograr tener una buena iluminación al interior, ¿no? Espacio de sala de espera con la altura, la zona central en planta alta, ya uno de los espacios de terapia, de estimulación temprana. Y bueno, básicamente ese es el CRIM. Y luego aquí vienen dos proyectos bastante más pequeños. Están en orden cronológico prácticamente, pero también en orden descendente de escala, porque así se ha venido dando el ejercicio. En 2020, en plena pandemia, me invitan a coordinar el taller de arquitectura de la DGOC. Y entonces empezamos trabajando con muchos proyectos que ya estaban, ¿no? Que estaban guardados y que había que construir, ¿no? Algo que caracterizó a la administración anterior es que no construyeron casi nada, y el cometido de esta administración era hacer todo lo que se había quedado pendiente y lo nuevo, ¿no? Entonces hemos trabajado a un ritmo muy, muy intenso, con cosas de una escala menor que implican, digamos, como una coordinación un poco menos compleja en el sentido de la escala, pero con una complejidad diferente por el número de casos, y porque también nos toca aquí en todos los casos hacer las direcciones arquitectónicas, ¿no? Cosa que los anteriores no. Participamos en algunas etapas, pero siempre eran como tiempos de ejecución mucho más laxos, ¿no? En este caso son tiempos de ejecución muy cortos, y pues todo es muy, muy vertiginoso. Este primer caso, bueno, haciendo la selección, me encontré con que un poco estos dos son como los casos que son propiamente proyectos ya de nosotros como equipo, yo como coordinador, porque antes estuvimos ejecutando muchos proyectos que ya estaban, o que haría anteproyectos o cosas así, ¿no? A pesar de que tuvimos que meterles muchísima mano, pues había que ajustarse a cosas que ya había, no había tiempo de rehacer todo, ¿no? Entonces, estos dos son ya, digamos que atribuibles al equipo actual. Este primero es el ISUE, en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Aquí tenemos el MUAC, aquí tenemos la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, alcanzamos a ver aquí la Sala Nesa, y este es el ISUE, el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación. El ISUE tiene una torrecita de 6 niveles, que es esta, y luego tiene este edificio, que era un edificio de un solo nivel, la biblioteca.
Y entonces ya existía un primer anteproyecto que en este caso sí lo cambiamos por completo para crecer sobre la biblioteca. Y bueno, pues es un entorno muy particular que quienes hemos estado en la universidad, pues estamos muy familiarizados con él, pero que también le tenemos mucho respeto y le tenemos mucho cariño, y que implica pues, hacer las cosas de una forma muy particular, muy mesurada, muy discreta, con una muy amplia voluntad de integración, porque además pues también nos vemos sometidos a una revisión de parte del comité de las intervenciones, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto se da este proyecto. Esta es la torre, bueno, una parte de la torre. Este es el conector que ya tenía una planta baja de oficinas aquí abajo y esto es la biblioteca, ¿no? Entonces, en el conector se hace en este nivel sanitarios y se hace una escalera. Algo que sucedía con esta torre es que solo tiene una escalera que ya no cumple con el reglamento actual, ¿no? En cuestión de protección civil. Entonces, aprovechamos para resolver en ese sentido con una nueva escalera, al menos para desfogar todo esto y si se puede este nivel y el siguiente, pues también aprovechar, ¿no? Y podemos ver por aquí un par de rampas porque hay unas condiciones ahí de niveles que había que sortear entre la azotea de la biblioteca y el primer nivel de la torre, ¿no? El programa son salas de seminarios y un auditorio. Y bueno, está esta zona de vestibulación. Las salas de seminario se dan en dos crujías, una más pequeña y una más amplia, ¿no? La amplia, todas las divisiones son muros móviles para en un momento dado poder tener todo esto libre y tener un evento que sea como un salón de usos múltiples, ¿no? Aquí vemos la torre, es una torre que diseñó Ramiro Ortiz, de aquí en el colegio lo conocen bien. Esta es la biblioteca y esto es lo que hicimos, ¿no? Los muros cabeceros son muros de rigidez, son de concreto y las fachadas largas se resolvieron de esta forma con una modulación muy rigurosa, y tratando de que fuera también una solución muy limpia, ¿no? El auditorio antes de las butacas y antes de una limpieza profunda. Esto se está terminando prácticamente ahorita, o sea, la semana pasada creo, instalaron las butacas. Y bueno, este es el pasillo entre las salas de seminarios, ¿no? Al interior son canceles de vidrio, bloqueamos algunos de los vidrios, entonces no es esmerilado, es película blanca, también para que no haya mucha distracción, pero se tenga esta sensación de transparencia, ¿no? Y los reflejos que da el vidrio. Esta es la conexión hacia acá con el edificio existente, ¿no? Y finalmente otro CRIM, pero este es Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en la Ciudad Universitaria de Morelos, de Cuernavaca, Morelos. En este caso, bueno, este es el conjunto preexistente, este es el CRIM. La Ciudad Universitaria se desarrolla, digamos, de aquí hacia el sur, colinda con un área de reserva, y el CRIM es la última dependencia en la parte más alta hasta el fondo de la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, eso le da
pues, ciertas condiciones de ventaja, sobre todo en relación con la reserva, en un terreno mucho menos impactado que en la parte baja, que es la parte sur. Colinda aquí con el Instituto de Biotecnología, donde también estamos construyendo en esta zona una ampliación que no se ve todavía aquí. Y la solicitud es una biblioteca que se desplanta en esta zona, haciendo un poco el eco del edificio existente, ¿no? Entonces, esta es la biblioteca. Se conecta a través de un núcleo de escaleras que está en esta zona. Demolemos esta escalera y se hace una escalera nueva aquí para poder pasar desde la distribución general del centro, que es en esta zona, a la parte posterior a la biblioteca, ¿no? Y la biblioteca se divide prácticamente en dos áreas, una que es la de acervo y procesos técnicos y otra que es área de lectura y consulta, ¿no? Como el terreno tiene una pendiente considerable, buscamos ir terraceando las dos alas de tal forma que pudiéramos ganar altura en los extremos. Y se resuelve con una doble fachada, cancela el interior y protección solar con estos paneles de lámina multiperforada exterior. Este está todavía en obra, vamos a ver algunas fotos, son recientes. Ya ahorita ya está un poco más avanzado que esto, como vimos en las fotos anteriores. Estructura de concreto eh, y otra vez, bueno, tabique de barro comprimido, que es muy característico en esta ciudad universitaria y que también lo es en la ciudad universitaria de la Ciudad de México, ¿no? Y que bueno, es parte de la expresión del propio centro, ¿no? Esta es la rampa que desciende hacia la sala de lectura y esta es una salida de emergencia. Esta es la parte central, vestibular, donde se conecta. Aquí llega uno. Y bueno, aquí un poco el proceso de la fachada. Esta que se queda en cancel, porque esta es la que colinda con el edificio. Se queda en cancel la parte inferior y la parte superior con lámina multiperforada. Y esta es la fachada que se abre hacia biotecnología, ¿no? Hacia el sur y que requiere mayor protección. Y como no está terminado, estos son los renders para que nos demos una idea de cómo va a quedar. Ya hubo varios cambios, por ejemplo, el concreto no fue rojo, fue gris. eh, y bueno, es parte también del proceso, ¿no? Está proyectado para dos niveles. La parte superior serán salas de asesorías y cubículos. Ahorita solo se está construyendo el nivel inferior. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues este espacio siempre lo hemos querido hacer interactivo, entonces me gustaría, bueno, tenemos probablemente preguntas también de la transmisión que estamos teniendo y algunos de los presentes, el que quiera hacer alguna pregunta o si tenemos, nos pueden pasar las preguntas que tengamos disponibles en Facebook Live, por favor. ¿Cómo suceden este tipo de acuerdos? O si hay un punto en el que llegan a negociar estos cambios repentinos, ¿o cómo es? ¿Cómo funciona? Bueno, yo creo que ahí depende mucho de las condiciones de inicio del contrato. Este caso es un caso que nos toca gestionar desde la administración. Ese lo desarrollé con el arquitecto Juan Astorga.
Y él era coordinador de vinculación cuando se concretó el convenio para hacer el proyecto. Se da el convenio justo en el periodo de cambio entre una gestión y otra. Entonces es un convenio que nos tocó pues perseguir, negociar y firmar a nosotros, ¿no? Y entonces en ese sentido nos ponía como en una condición muy particular con la contraparte, a diferencia de otros casos. Y bueno, es un proyecto que es un proyecto tan grande que un cambio de esa magnitud no representa realmente un sobrecosto tan importante, ¿no? Es algo que, o al menos como se resolvió, es algo que se buscó que se resolviera casi con lo que teníamos, haciendo los mínimos movimientos necesarios, ¿no? Obviamente en obra tiene una repercusión diferente, ¿no? Pero digamos que en términos de proyecto no implicó un sobrecosto tan importante, ¿no? Estamos hablando de un área, deben ser como 150 metros cuadrados, a lo mejor ya con componentes de servicio del auditorio llegue a 250 metros cuadrados en un proyecto de 64,000, ¿no? Entonces, pues realmente, más que plantearles a ellos un ajuste, pues es un poco parte del servicio. Claro que sí, en Facebook Live tenemos 4 comentarios. El primero es de Cuauhtémoc García Casas, que comenta: ¿podría comentar cómo se logró obtener la altura del inmueble de la Auditoría Superior de la Federación con base en la normativa urbana? Saludos. El siguiente lo manda el expresidente del Colegio de Arquitectos, Honorato Carrasco Mar. Dice: saludos cordiales al arquitecto Guillermo Buchan. Felicidades por su trabajo. Después, Darío Cruz Hernández nos dice: coordinación y vinculación de la Facultad de Arquitectura, UNAM. Felicidades. Y finalmente, de Héctor González: ¿cuál ha sido el mayor reto en toda su labor profesional, ya sea como coordinador de estas obras o como docente? Bueno, en orden, voy a tratar de hacer memoria en cuanto a la altura. Si no mal recuerdo, la altura en este caso tiene que ver con una norma de ordenamiento que tiene que ver con el incremento de altura por superficie del predio. No me acuerdo de la superficie del predio, pero deben ser alrededor de 6 hectáreas. Entonces, pues realmente en terrenos de esta magnitud, cuando una norma de ordenamiento como esta le aplica, pues se puede hacer casi lo que uno quiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues digamos que es prácticamente eso, ¿no? La superficie del terreno. Bueno, fue el comentario de Honorato. Bueno, yo he trabajado bastante con Honorato. Honorato, bueno, a mí me toca entrar a la coordinación de vinculación siendo Honorato el coordinador con el proyecto del Hospital de Quemados en 2007. Entonces, bueno, desde ahí ya tenemos un camino andado y siempre con mucho gusto. Luego tenemos el comentario de Héctor. Muchas gracias. Bueno, la coordinación de vinculación yo creo que ha sido una cosa muy importante para la facultad y muy importante en la formación de mucha gente. Y finalmente, o responder esa pregunta. Pues, no, en realidad, pues son cosas que se van dando en lo que uno hace, ¿no? Y de alguna forma, pues sí representa un reto, pero digamos que son retos que para los que uno está más o menos preparado y pues que se acostumbra uno a que hay que hacerlo, ¿no?
O sea, sí tiene sus complicaciones. Hay, por ejemplo, el caso de la auditoría y del tribunal, pues tienen complicaciones de tiempo, por ejemplo, ¿no? Muy importantes, ¿no? Donde hay que lograr pues echar a andar una maquinaria de un equipo de gente, asesores, etcétera, en un tiempo muy corto para poder estar construyendo lo más pronto posible, y luego tener eso previamente construido un poco como una preexistencia y resolver sobre eso. Eso pues, tiene su complejidad, pero pues, se vuelve parte de la dinámica, ¿no? Han sido también retos importantes, por ejemplo, en el caso del Hospital de Quemados, es un edificio también de 14 niveles que se desplanta en un terreno eh, que era un terreno no llegaba a 2000 metros, ¿no? Un terreno de 1900 metros y fracción en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en una esquinita. Y entonces, un poco a partir de ahí, también creo que se vuelve muy importante como ir encontrando aprendizajes en estos retos, ¿no? Ahí, trabajando en este caso también con Juan Astorga, dijimos, bueno, algo que no puede suceder es que no haya reserva territorial, ¿no? Todas las dependencias, todos los proyectos, en la medida de lo posible, tienen que tener una reserva territorial, ¿no? Para que en el momento en el que necesitan crecer por una cosa u otra, pues haya donde y haya condiciones que permitan que no tenga uno que hacer malabares para resolver, ¿no? Y pues siempre van un poco en ese sentido, ¿no? La parte docente, yo creo que más que retadora, siempre ha sido un poco como un escape, ¿no? Que permite pensar en otra velocidad y en otro nivel y estar comunicando las ideas, pero también estar pensando lo que estamos haciendo del otro lado, ¿no? Con la otra cachucha. Ya para finalizar, nos acaban de hacer otro comentario. Irma Yolanda Galicia manda saludos y felicita al colegio por continuar los arquidiálogos. Buenas noches. Yo tengo una duda referente a lo que mencionaba de que llegaba este proyecto directamente a la coordinación de arquitectura. ¿Hay algún tipo de, cómo decirlo, de, de concurso entre universidades públicas para hacer este tipo de proyectos o es una adjudicación directa hacia ese tipo de coordinación? O, Bueno, hay diferentes casos, ¿no? Depende de la dependencia que promueve el proyecto. Algo que es importante es que por ley de obra pública puede haber una adjudicación directa y eso en ciertos aspectos pues puede ser muy conveniente para las dependencias, ¿no? Entonces, sobre todo en términos de tiempo, ¿no? En términos de tiempo, pues se evitan los tiempos que implica una licitación pública nacional. Pero por otro lado, pues también ha sido un servicio que se ofrece con cierta garantía, ¿no? Un poco como con la condición de que pues, la facultad pues tiene a todos los especialistas ahí dispuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos, estos, los dos primeros casos son asignaciones directas con la facultad. Y el tercer caso creo que es un poco más complejo porque se trata de un programa que ha sido pues el caballo de batalla de la administración actual, ¿no? O al menos uno de los importantes donde han hecho una cantidad muy importante de proyectos. No sé ahorita en cuántos vayan. Con la facultad solo se hizo en el 19 y eso permitió que de alguna forma se sentaran bases para los siguientes años, aunque ya ahí se empezó a hacer de formas diferentes, ¿no? Pero digamos que en lo general está un poco esa condición, ¿no? Ha habido
condiciones particulares donde de repente alguna dependencia en particular está cotizando también con la UAM o con el Poli. Yo creo que rara vez es un poco de sector privado en competencia con las universidades, pero vamos, esa es un poco la condición, ¿no? Ha sido también bastante peculiar y yo sé que muy cuestionado, pero digamos que está en términos de ley. Gracias. Nada. Así, porque el micrófono me pone nervioso, pero gracias. Agradezco su experiencia compartida, pero mi experiencia en el manejo de áreas verdes y árboles seguros para los usuarios me permite, además de reconocerle y felicitarlo porque respeta las áreas verdes, con el arbolado propio ya establecido con antelación en la zona, además de la creación de nuevos jardines dentro del edificio. Y una observación solamente en las últimas fotografías para el caso de Morelos. Considero conveniente revisar la longitud de algunas ramas para garantizar su estabilidad próximos al edificio y a los andadores. Muchas gracias por la recomendación y por los comentarios. Definitivamente es algo que buscamos como premisa siempre, ¿no? Tratar de preservar lo más que se pueda. Entendemos que este trabajo que hacemos es un trabajo que tiene un impacto muy importante en el medio y que lo va a tener, lo hagamos como lo hagamos, ¿no? Pero en ese sentido, pues también tenemos que buscar que el impacto sea pues el menor posible, ¿no? Y definitivamente aprovechar el recurso ambiental que ya está ahí, ¿no? Principalmente, y pues tratar de abonar un poco con lo que hagamos. Desafortunadamente, y eso es, podría decir yo, una constante del ejercicio en general, no siempre estamos en condiciones de proteger todo lo que quisiéramos, ¿no? Muchas de las veces, por, por la forma de trabajo de las contratistas o por intereses totalmente ajenos a los proyectos, pues terminan sacrificándose muchos individuos, pero definitivamente desde el proyecto estamos pensando en tratar de afectarlo menos, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, yo me sumo a la felicitación. Excelente, de verdad, creo que sí es un reto trabajar en el tema de la obra pública, en los cambios de último momento, el tema, aunque sea una adjudicación directa, siempre son tiempos complicados y hay que ajustar los proyectos, pero muy interesante, sobre todo el manejo de las fachadas, los materiales, y el planteamiento. De verdad, muchas felicidades. Gracias por presentar este portafolio el día de hoy y acompañarnos en este arguidiálogo. Siempre nos enriquece y tenemos mucho interés en que nos puedan acompañar. Así que muchísimas gracias. Tenemos un reconocimiento para nuestro ponente. Vamos a dar lectura. Arquidiálogo del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos otorgan el presente reconocimiento al arquitecto Guillermo Buchan López por el arquidiálogo con el tema Arquitectura para las instituciones, el 28 de junio de 2023. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al colegio y muchas gracias a todos los que asistieron. Un gusto.